Hola a todos y todas, les traigo la novela Harry Potter. La venida de Reaper. No olviden que la novela pertenece a su respectivo creador. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Harry Potter. Simplemente estoy tomando prestados los personajes y el mundo creado por J.K. Rowling y sacudiendo un poco las cosas. Si te gusta la novela, dale like, deja un comentario y si la quieres seguir escuchando. Capítulo 15. Evans Farm, Condado de Durham, Inglaterra, 8 de agosto de 1975, 18:22. Sirius esquivó el aturdidor de Harry y lanzó una maldición de dolor que Harry hizo a un lado y bajó su varita disparando un fulmus no verbal. Sirius transfiguró apresuradamente una barra de metal frente a él incrustada en el suelo e interceptó el rayo de electricidad. Sirius disparó un hechizo desterrador de área amplia en respuesta y Harry se vio obligado a convocar un protego que fácilmente resistió la explosión de la magia. Dejando caer el escudo, se golpeó la cabeza y se lanzó un encantamiento de desilusión sobre sí mismo. Luego lanzó un hechizo para crear una espesa niebla. Pronto la sala de entrenamiento se oscureció por completo en blanco. Silenciando sus botas, lanzó un encantamiento Homo Rebelio localizando a Sirius y silenciosamente se acercó al chico. Sirius estaba tratando repetidamente de lanzar un hechizo Ventus pero tuvo poco efecto. Ahora estaba comenzando a entrar en pánico. Comenzó a disparar a ciegas hacia la niebla en direcciones aleatorias. De repente sintió que algo le pinchaba la espalda y todo se volvió negro. Sirius definitivamente estaba mejorando. Harry había estado trabajando con él durante una semana y ya había notado una mejora significativa en su hechizo y su piel. Andrómeda estaba un poco molesta con él por quitarle su entretenimiento nocturno, pero lo superó bastante rápido, cuando él le dio el control total del entrenamiento mano a mano de Sirius. Limpiando la niebla de la habitación, arregló el piso dañado y luego enervó a Sirius. ¿Qué aprendiste? Harry le preguntó al chico tan pronto como se despertó y se orientó. Que cuando un hechizo no funciona es estúpido seguir intentándolo, preguntó Sirius esperanzado. Klaus, siempre mantén tu ingenio sobre ti. Entraste en pánico. Me arrastré detrás de ti. Ni siquiera te diste cuenta de mi hechizo de ubicación cuando lo lancé en la habitación. Sirius asintió. ¿Cuál fue ese hechizo de todos modos? Harry solo sonrió y negó con la cabeza. O busca el hechizo por ti mismo, está en ese libro que te di. O encuentra una manera de derrotarlo por tu cuenta. Ahora estoy cansado y tenemos una reunión con tu abuelo después del examen físico. Entrenando, le dijo Harry a su alumno. ¿Por qué no quería reunirse conmigo a primera hora de la mañana? Preguntó Sirius mientras ambos salían del granero / sala de entrenamiento. Lo hizo, pero Andy sugirió esperar hasta la hora del almuerzo para que pudiéramos venir todos, y estuvo de acuerdo con la idea, le dijo Harry al chico ahora boquiabierto. Lo hizo a propósito. Es malvada, te digo, le encanta torturarme en el entrenamiento. Exclamó Sirius dramáticamente. Ahora, Sirius, no hables así de mi esposa angelical. Es una persona demasiado amable para rebajarse a lo que sugieres. Harry apenas mantuvo la cara seria mientras decía esto. Sabía perfectamente bien que a Andrómeda le encantaba hacer que Sirius se sintiera miserable. Estaba seguro de que era un rasgo de la familia Black. O algo, y realmente había pensado en ponerse de pie en nombre de Sirius. Luego, un pensamiento más apremiante se apoderó de ese. Mejor él que yo. Cobardemente seguro, pero no se enfadaría con su esposa no por algo tan trivial como la felicidad de Sirius. Acababan de entrar por la puerta principal y Sirius le frunció el ceño y se fue a su habitación sin siquiera dar las buenas noches. ¿Qué le pasa a Sirius? Niñe preguntó con curiosidad. Estaba de pie en el pasillo en pijama. Harry solo sonrió y la tomó en sus brazos. Sirius está siendo un bebé grande, le dijo Harry. Ella comenzó a reír cuando él le dijo eso. ¿Por qué estabas aquí y no con mamá? Harry le preguntó con curiosidad. Estaba esperando a que entraras. ¿Me leerías una historia, papá? Le pregunté a mamá y ella dijo que te preguntara a ti. Ella hizo un puchero y él ni siquiera tuvo la oportunidad de pelear, de decir que no. Está bien, ¿qué historia quieres que lea? Le preguntó en un tono serio. Arrugó la frente pensando y haciendo que su cabello se moviera a través del arco iris. Finalmente ella respondió Babbitt y Rabbit y él sonrió y luego la llevó con él a la sala de estar donde Andy estaba sentado leyendo un libro mugle, algo sobre prejuicio, e Iggy estaba jugando con bloques en el piso a sus pies. Andy miró hacia arriba cuando entró. ¿Cómo estuvo el entrenamiento y dónde está Sirius? Le preguntó poniendo su libro en su regazo.
Harry dejó suavemente a Niña en el suelo, quien inmediatamente corrió hacia el estante de libros para buscar el libro Tales of Beedle River. Ha ido bien, realmente está mejorando. En cuanto a dónde está convencido de que te gusta torturarlo y hacerle la vida miserable. Le dije que era ridículo y se fue pisando fuerte a su habitación. Harry le respondió, la comisura de su boca temblando. Andrómeda sonrió burlonamente. El pobrecito está muy confundido. ¿Te importaría si tomo su práctica de duelo mañana por la noche? No quiero que piense cosas tan horribles de mí, le preguntó inocentemente. Claro, Andy, creo que deberías explicar que solo tienes lo mejor para él en el fondo, dijo Harry en el tono de voz más tranquilo que pudo manejar. Lo que sea que Harry iba a decir a continuación fue interrumpido por una mirada furiosa. Niña tirando de su brazo con impaciencia sosteniendo su libro. ¿Te consiguió que le leyeras un cuento? Eres demasiado blando con ella, dijo Andy divertido. Hizo esa cosa de puchero, se defendió Harry. Parece que ya está aprendiendo que su padre cederá con solo un puchero. Andrómeda sonrió. Harry resopló y permitió que Niñe lo llevara a su silla, luego se subió al brazo. Le entregó el libro y rebotó de emoción esperando que él comenzara a leer. Antes de que pudiera abrir el libro, Iggy se acercó y se sentó frente a la silla y escuchó con atención mientras comenzaba a leer Babity Rabbity and the Cackling Stump. Andrómeda observó a Harry leer, y la atención de los niños absorta mientras leía. Hizo una voz chillona divertida para Babity Rabbity, y una voz pomposa para el rey. Realmente era bueno con sus hijos. Harry tenía a los niños riendo y completamente cautivados por la historia, y Andrómeda sintió un agradable calor en su pecho. Sí, Andrómeda estaba muy feliz de cómo resultó su vida. /Cotter contra /Black Cottage, Gales, 9 de agosto de 1975, 12. Todos estaban reunidos en la mesa. Sirius parecía agotado, casi parecía que levantar una cuchara era demasiado agotador para el chico. Entonces Sirius, ¿cómo ha ido tu entrenamiento? Preguntó Arcturus casualmente, sus ojos tenían un destello de diversión en ellos. Sirius miró apresuradamente a Andy, quien entrecerró los ojos y tragó saliva antes de responder a su abuelo. Ha estado bien, Harry ha comenzado a hacerse cargo de mi duelo, también he estado aprendiendo a lanzar hechizos silenciosos y aplastar hechizos. Godalor Black debe ser tan formidable en una pelea como lo es en el Wizengamot. Ahora, ¿qué te ha hecho hacer Andrómeda? Arcturus preguntó con curiosidad. Ella me ha estado enseñando a pelear Muggle, me estuvo enseñando a pelear en duelo hasta la semana pasada. Sirius respondió apresuradamente. Mirándola nerviosamente y mientras hablaba. Harry casi resopló sopa por la nariz al ver a Sirius temblar de miedo ante su gentil esposa. Harry habló cuando pareció que Sirius no tenía nada más que decir sobre el tema de su entrenamiento. Ha estado mejorando significativamente en el combate mágico desde el comienzo del entrenamiento de Lord Black, pero creo que necesita estudiar las artes de la mente para ayudar a calmar su mente en el fragor de la batalla. Ha sido propenso a entrar en pánico bajo el estrés. Harry le dijo a Arcturus con franqueza. Bueno, todos los Black pasan por un entrenamiento básico de oclumancia, por supuesto, Walburga habría sido su instructora, pero originalmente ella era una Crabbe y la oclumancia no se practicaba en su familia, tal vez he sido negligente en educarlo. ¿Estarías dispuesto a instruirlo en oclumancia, Adrián? Arcturus preguntó pensativamente. Harry pensó en la pregunta, oclumancia era un tema muy tedioso de enseñar y tomaría meses instruirlo correctamente, por otro lado, tal vez podría sacar algo de esto que haría que valiera la pena. Yo también estaría feliz, pero tomará muchas lecciones uno a uno y Sirius regresará a Hogwarts en menos de un mes. No tengo permiso para entrar a Hogwarts, así que solo podríamos reunirnos durante sus salidas a Hogsmeade. Respondió Harry. Eso se puede resolver fácilmente, tengo un par de asociados en la Junta de Gobernadores que me deben un favor o dos. Puedo tenerte en el personal como tutor a tiempo parcial, aunque debes saber que el personal puede asignarte a asesorar a otros estudiantes si sienten que sus estudiantes necesitan enseñanzas uno a uno. Pero eso te permitiría acceder a Hogwarts en cualquier momento que desees. Lord Black respondió. Harry suspiró internamente, estaba medio esperando que Arcturus respondiera con alguna antigua ley de sangre pura que permitiera que las familias viejas tuvieran tutores privados que vinieran a Hogwarts para instruir a sus herederos o algo así. Aparentemente, ese privilegio no existía en Hogwarts. Aún así, podría ingresar a Hogwarts en cualquier momento que quisiera y estaba bien informado en la mayoría de los temas para que pudiera funcionar.
Todavía no había explorado la Cámara de los Secretos correctamente, ya que nunca había tenido tiempo de regresar después de que él y Andrómeda capturaron y mataron al basilisco. También estaba la sala de las cosas ocultas que tenía todo tipo de tesoros escondidos enterrados en las montañas de basura y por supuesto la biblioteca. Sí, Hogwarts estaba en algún lugar donde sabía que había tesoros por encontrar. Entonces, si eso significara tener que ser tutor de algunos estudiantes, valdría la pena. Gracias, Lord Black, estaría feliz de aceptar. Harry respondió. /Cotter contra /Escuela Hogwarts de Magia y Hechicería, Escocia, 3 de septiembre de 1975, 19. Bueno, algunos niños hubieran sido agradables. Albus fucking Twinkle Dumbledore había considerado oportuno ponerlo en tutoría 5 noches a la semana. Una de las clases principales por la noche para los estudiantes de quinto y séptimo año que solicitaron o se les asignó tutoría. Leyó el horario con el ceño fruncido. Lunes. Tutoría de transformaciones, 5 p.m. a 7 p.m. Martes. Tutoría de encantamientos, 5 p.m. a 7 p.m. Miércoles. Tutoría de pociones, 5 p.m. a 7 p.m. Jueves. Tutoría de defensa contra las artes oscuras, 5 p.m. a 7 p.m. Viernes. Historia de la magia /astronomía, alternando cada 2 semanas, 5 p.m. a 7 p.m. Lo que significaba que ahora tendría que reunirse con Sirius todas las mañanas a las 6 para su entrenamiento de oclumancia. Sabía que realmente no podía quejarse, Dumbledore solo lo estaba obligando a hacer el trabajo que se suponía que debía hacer de todos modos. Harry nunca pensó que el personal sería tan receptivo a tener un tutor en el personal. Suspiro, acababa de terminar de dar clases particulares a Peter Pettigrew y Berta Jorkins un 7º año en pociones. Jorkins trató de coquetear con él todo el tiempo y no hizo ningún esfuerzo en la poción con la que estaba tratando de ayudarla y Pettigrew estaba hecho un manojo de nervios y terminó derritiendo su caldero durante su intento en el borrador de la paz. Aunque eso podría tener algo que ver con el ceño fruncido que Harry no podía evitar cada vez que miraba la versión más joven de Wormtail. Estaba empezando a entender a Snape un poco mejor esta noche y ese pensamiento lo cabreó más. Aún así, había terminado por la noche y decidió que era hora de regresar a casa. Saliendo de su salón de clases y comenzando a caminar hacia las puertas, ya que no tenía una oficina o una conexión fluida conveniente cerca, se abrió paso a través de la escuela y se encontró con un grupo de 4 niños en un apretón susurrando entre sí. Harry, una voz gritó fuera del grupo y los demás se volvieron para ver con quién estaba hablando Sirius. El corazón de Harry dio un vuelco al ver a los otros 2 miembros del grupo. James Potter y Remus Lupin, tomó todo su control para no mirar boquiabiertos a los 2 chicos. Conocer a Sirius a una edad tan joven lo había facilitado un poco la situación. Ver a su padre a los 15 con el mismo aspecto que tenía en los recuerdos de Snape fue un shock. La verdadera sorpresa fue ver al padre de Sue Watson, nunca llegó a conocer muy bien ni a Remus ni a Teddy. Al ver que el hombre lobo enviaba emociones contradictorias a través de él, la primera fue fácil para poner la felicidad en que él estuviera vivo y más saludable de lo que Harry lo había visto nunca. El otro era más difícil de ubicar, pero pronto descubrió que era una fuerte aversión hacia el chico por acercarse a su hija, incluso si era en el futuro, incluso si Nimadora no era su hija biológicamente, vio a Lupin como una amenaza futura. Y definitivamente vigilaría la situación dentro de 20 años. Sacudiendo la cabeza ante esos pensamientos le sonrió a Sirius el heredero Black y su séquito. ¿Qué están haciendo en esta hermosa víspera?, preguntó con voz alegre. Estábamos planeando una broma para los Slytherin, respondió Sirius con franqueza. Bueno, no quiero saber más, prepárate, tenemos una lección mañana a las 6, respondió Harry. No quería saber sobre sus bromas ya que técnicamente era un miembro del personal, la negación plausible era lo mejor. Apuesta. Lo último que necesitaba era que Albus le impusiera la supervisión de las detenciones en su horario. ¿Por qué tan temprano? Esperaba hacer mi carrera por las mañanas. Sirius le preguntó con petulancia. Gracias a Dumbledore por tener mis noches reservadas toda la semana, tendremos que reunirnos todas las mañanas antes del desayuno para tus lecciones, y todos los sábados de 10 hasta el mediodía. Harry respondió con un toque de exasperación. ¿Qué lecciones estás tomando, Sirius? James finalmente habló. Su abuelo desea que le dé lecciones de oclumancia, señor, y respondió Harry antes de que Sirius pudiera responder. No estaba por encima de forzar una presentación.
Potter, James Potter, hoy este es Remus Lupin y allá está Peter Pettigrew, introdujo James señalando a cada niño mientras decía su nombre. Acabo de tener una sesión de tutoría con el señor Pettigrew, pero es un placer conocerlo, señor Potter, y usted también, señor Lupin. Volviéndose hacia Sirius dijo: debo irme, no se deje atrapar en sus travesuras esta noche o tendré a Andy dándote más entrenamiento mano a mano, dijo Harry casualmente antes de dejar atrás a un Sirius Black pálido mientras se dirigía hacia las puertas. Era hora de irse a casa. Barracote contra barra. ¿Qué te pasa, Sirius? Parece que acabas de besar a Snivellows, preguntó James con curiosidad. Andy es un sádico, me ha estado enseñando la lucha Muggle y algunos duelos durante el verano. Es malvada, te digo, estaba gritando y lanzando hechizos punzantes todo el tiempo, fue una pesadilla. Sirius exclamó algo dramáticamente. James miró a Sirius con escepticismo. He conocido a Andy antes en el callejón Diagon, es muy agradable, creo que te lo estás inventando, amigo. ¿Por qué te estaba entrenando para pelear de todos modos? Preguntó James. Se suponía que Harry me estaba enseñando, pero ella lo engañó con sus malas costumbres y él la dejó entrenarme en duelo. Luego, hace un mes, se hizo cargo de entrenarme para el duelo y ella lo obligó a enseñarme la lucha cuerpo a cuerpo. Sirius terminó de explicar. ¿Sigo diciendo que me estás teniendo? ¿Es bueno para los duelos? Preguntó James. Es aterrador con una varita. Pero es un muy buen maestro, respondió Sirius. No creo que le guste mucho, dijo Peter tímidamente. ¿Por qué dices eso, Pete? Preguntó Sirius confundido. En la tutoría que acabo de tener, él seguía frunciendo el ceño cada vez que me miraba, era tan aterrador que terminé derritiéndome caldero, respondió Peter avergonzado. Por lo general es bastante amigable con todo el mundo. Bueno, de todos modos tenemos una broma que hay que hacer, no. No podemos quedar atrapados. Sirius exclamó enfatizando la parte de no ser atrapado. Remus, que se había mantenido callado hasta ahora, asintió con la cabeza y luego habló con decisión. Está bien, ya tenemos las pociones, así que vayamos a las cocinas y arreglemos la entrega a los Slytherin a las 8 en punto. Con un asentimiento de los otros merodeadores, todos se dirigieron hacia las cocinas para hacer algunas travesuras. Capítulo 16. Está escuchando esta novela gracias a El Catcher Audionovelas. Si la está escuchando en otro canal significa que la descargaron y la subieron sin revisar. Escuela Hogwarts de Magia y Hechicería, Escocia, 3 de septiembre de 1975, 17:30. Bueno, ahora estaba realmente sorprendido, tenía demasiados alumnos para caber siquiera en el aula asignada. Era el día de tutoría de Dada y casi la mitad de los estudiantes de quinto y séptimo año se habían presentado para recibir tutoría, nada menos que voluntariamente. Se había visto obligado a llevarlos a la sala de los menesteres. Caminó 3 veces, mucha confusión de sus estudiantes, y pidió que la sala se organizara exactamente como estaba cuando enseñó al Da. Instruyó a los de séptimo año a lanzar silenciosamente los hechizos que los de quinto año estaban haciendo verbalmente. Decidir comenzar en lo básico, lo que significaba Expelliarmus, fue lo que hizo que todos estuvieran practicando esta noche. Actualmente estaba caminando y corrigiendo sus movimientos y ayudándolos a mejorar su puntería. En resumen, Harry estaba teniendo un caso grave de déjà vu. Fue en su camino hacia el quinto año que casi tropezó con sus propios pies. Su madre estaba entre un grupo de parejas, en su mayoría niñas, aunque vio a Remus Lupin entre ellas. Sabía que eventualmente se encontraría con ella, ya que estaba en el mismo año que Sirius. Aún así fue un shock. Tenía el pelo largo y castaño rojizo, medía 1,5 metros de altura y sus ojos, tenía exactamente los mismos ojos que él. Se veía igual que en los recuerdos de Snape. Finalmente lo notó cuando la varita de su compañero voló hacia ella, había desarmado a su oponente Marlene algo u otro, pero no fue lo suficientemente rápida para atraparlo mientras pasaba. Harry lo sacó del aire por reflejo. Y calmó su mente preparándose para la conversación que tenía por delante. Le arrojó la varita a su dueño y luego dijo: buen trabajo de hechizo, señorita. Dejó la frase colgando. Evans, soy Lily Evans y esta es Marlene McKinnon. ¿Cómo lo entendiste tan fácilmente? Preguntó Lily, recordándole rápidamente a Hermione cuando solía hacer preguntas a 1 milla por minuto. Tengo reflejos rápidos, ahora prueba el hechizo de nuevo pero usa un poco menos de poder. Si haces el hechizo correctamente, su varita debería volar directamente a tu mano, demasiado poder convertirá la varita en un proyectil peligroso.
Si tuvieras que empujar incluso más poder en el hechizo, podría enviar a la señora Kinnon volando contra una pared. Eso puede ser útil en una situación de vida o muerte, pero no aquí. Harry terminó su conferencia, riendo entre dientes ante su última declaración y comenzando a pasar al siguiente par. Espere, profesor, me parece realmente familiar. ¿Es usted pariente de la familia Evans por casualidad? Lily soltó sus preguntas con el mismo ritmo rápido de fuego. No lo creo, ¿por qué preguntas eso? Harry preguntó forzando su rostro a parecer perplejo. Tus ojos, tienes los mismos ojos que mi padre, y nariz también. Si no supiera nada mejor, juraría que eres mi hermano, respondió Lily sonrojándose un poco por lo absurdo de esa afirmación. Bueno, honestamente puedo decirte que no tengo hermanos, y nunca he conocido a nadie de la familia Evans además de ti, por supuesto. Ahora volvamos al trabajo. Fue un placer conocerte, señorita Evans, le dijo Harry amablemente antes de poner alguna distancia seria entre ellos. Técnicamente no le había mentido. Después de todo, no había conocido a nadie de la familia Evans en este período de tiempo, y técnicamente Petunia no contaba ya que era una Dursley. Hablar de lo incómodo que su madre podía captar sus similitudes en menos de un minuto, esto iba a ser aún más difícil trabajar en la escuela de lo que pensaba. Tuvo suerte de que Andrómeda insistiera en que se dejara crecer el pelo, y ahora era lo suficientemente largo para atarlo en la base de su cuello, o James Potter podría haber notado las similitudes también. Entonces, un pensamiento horrible lo golpeó. Sirius sabía que se llamaba Evans antes de que él y Andrómeda se casaran, y a Sirius le encantaba escuchar su propia voz. Si Lily alguna vez le preguntaba al chico sobre él, Sirius lo arrojaría debajo del autobús por una tarjeta de rana de chocolate. Harry deseaba poder olvidar al chico, pero sabía que eso causaría grandes problemas si Lord Black alguna vez se enteraba. No, por ahora solo tendría que esperar que Sirius y Lily no se llevaran bien. Le habían dicho tantas veces que su madre y su padre no empezaron a salir hasta el 6º año y oró para que su regreso en el tiempo no cambiara esa dinámica. Aclarando sus pensamientos, comenzó a entretejerse entre los 7 años y tuvo que evitar a Hawkins, que parecía amarlo o acosarlo cada vez que lo veía. Encontró un par que estaba luchando con el casting no verbal. La primera niña de la que se dio cuenta de que algún día sería la madre de Neville Longbottom dentro de unos 5 años. Aunque actualmente se llamaba Alice Baisey. Su compañera Mary McDonald, a quien estaba seguro de que era un 5º año que había visto antes lanzar el hechizo sin ningún problema al principio de la noche. Harry no tuvo ningún problema con que ella aprendiera a lanzar hechizos no verbales un año antes, así que no hizo ningún comentario. Harry solo había conocido a Alice una vez en su futuro durante la Navidad del 96 y en ese momento ella tenía esencialmente muerte cerebral por sobreexposición a la maldición Cruciatus. Nunca había conocido a Mary, aunque recordaba vagamente una carta que encontró a su padrino de su madre en la que mencionaba que Mary McDonald había sido asesinada por mortífagos. Alice parecía tímida al recordarle a su viejo amigo. Mary solo esperaba en silencio prestando mucha atención. Les dio la misma propina que le había dado a Sirius. Sus ojos se iluminaron claramente entendiendo lo que estaba diciendo. Gracias, profesor Black, he estado luchando con el casting no verbal desde el año pasado. Alice le dijo en voz baja. También tuve problemas para aprenderlo. Si piensas demasiado en el encantamiento, olvidas la intención, que es mucho más importante que las palabras. Harry les dijo a ambas niñas y luego pasó a través de las parejas de estudiantes practicantes que buscaban alumnos con más dificultades. /Cotri contra / Finalmente la sesión terminó. Toda esa sesión realmente hizo estragos en sus emociones. Ahora quería algo para distraerse. Comprobando la hora y viendo que aún era temprano, tomó una decisión y salió de la sala de los menesteres dirigiéndose al baño del 2º piso. Vio a su madre y a Severus Snape de todas las personas charlando en una alcoba, negó con la cabeza y desapareció por el pasillo antes de que lo notaran. Al encontrar el pasillo del 2º piso vacío y, afortunadamente, el baño Myrtle estaba libre, rápidamente abrió el túnel y se dejó caer. Después de un emocionante deslizamiento de alta velocidad y un apresurado arresto momentum justo antes de que le dispararan por el extremo de la tubería, aterrizó suavemente en el suelo irregular de la cueva. Lanzó un evanesco abrumado en el piso haciendo desaparecer los huesos de animales que cubrían el piso y también desapareció la baba de su túnica antes de partir por el túnel.
Caminó a paso pausado por el túnel lanzando hechizos dominantes de reparó en las grietas que vio en el techo, incluso a su paso lento no tardó mucho en llegar a la puerta sucia con serpientes que tenían ojos esmeralda mirando hacia atrás. Él. Scourge el hechizo golpeó la puerta y pareció desvanecerse 1000 años de suciedad acumulada sobre ellos, ahora estamos limpios y tenían un brillo brillante una vez más. Ordenó a las puertas que se abrieran y entró en la cámara propia con su lengua de parcel. Las antorchas verdes se encendieron y se dedicó a buscar los secretos por los que se llamaba esta cámara. El hecho de que un basilisco estuviera una vez aquí no contaba como un secreto, la leyenda decía específicamente que la cámara albergaba a un monstruo para que todos los que leyeran Hogwarts History supieran sobre el guardián. No, definitivamente había más aquí. Caminando a lo largo del largo muro del lado derecho, lanzó los mismos hechizos de detección que usó para encontrar la maldición en el puesto de defensa. Escaneó las paredes en busca de cualquier rastro de protecciones mágicas y no le tomó mucho tiempo encontrar un rastro azul en su hechizo de detección, lo que significaba que había tocado encantamientos de ocultación. Cancelando el hechizo, estudió ese tramo de pared que estaba aproximadamente a un tercio del camino hacia el lado derecho de la cámara, estaba cubierto de mugre y moho por la alta humedad en esta habitación lanzando otro Scourge y tenía el mármol debajo casi reluciente, ahora podía distinguir la imagen de una serpiente formada en los patrones arremolinados de la propia mármol. Sonriendo ante la sencillez de la idea. Harry habló claramente en Parseltongue abierto con un molido masivo de piedra sobre piedra, una grieta se formó en el piso y viajó por la pared como una línea de falla superacelerada. Cuando la roca dejó de partirse, había tomado la forma de un portal de estilo arco de tamaño mediano, con una puerta de mármol que no tenía tirador. Extendiendo su mano izquierda para abrir la puerta, sintió una ligera descarga eléctrica antes de que la puerta se abriera suavemente. Mirando hacia adentro a la luz de la cámara que brillaba adentro, vio que había una pequeña pila de oro crudo y 3 estanterías de libros a la altura del pecho y 1 metro o más de ancho. En la pared colgaba una espada, un par de dagas, un escudo y en la pared opuesta había una pintura de una mujer. Suspirando, lanzó otro hechizo para desvanecer todo el polvo antes de entrar en la habitación. Lanzó un lumos y comenzó a estudiar los libros. Realmente no estaba preocupado por el oro, era lo suficientemente rico como era. Sin embargo, los libros podrían ser muy útiles, sus esperanzas se desvanecieron ya que estaban escritos en latín o en algún otro idioma que no podía descifrar. Tomando el libro más cercano que pudo alcanzar, lanzó el hechizo de traducción sobre él solo para que el libro se cerrara de golpe y saliera volando de su mano de regreso al estante. Bueno, joder. Salazar Slytherin se aseguró de que sus libros no pudieran ser leídos por cualquiera. El fundador probablemente los encantó para resistir la magia que se les lanzaba. Harry sabía que si intentaba eliminar un encantamiento de un libro, posiblemente podría destruirlo. La vitela era demasiado delicada para arriesgar los métodos habituales de ruptura de encantamientos. Harry probó algunos libros más al azar con los mismos resultados y decidió dejarlo solo por ahora. Luego inspeccionó las armas en la pared. La espada era solo una espada ancha común del período medieval y parecía haber sido diseñada por un herrero mugle y el escudo también era solo un escudo común. Sin embargo, cuando Harry tomó y desenvainó una de las dagas, se sorprendió al ver que definitivamente era de plata forjada por un duende con pequeñas esmeraldas en la empuñadura, la hoja era de aproximadamente 7 pulgadas de largo, delgada y mortal, el mango parecía estar envuelto en un basilisco. Ocultar que tenía el mismo tono verde venenoso que la serpiente con la que luchó cuando tenía 12 años. La vaina también estaba hecha de la piel y Harry tuvo que admitir que era una hermosa pieza de la daga a juego de la pared y que los guardaba en el bolsillo. Luego fue al último elemento de la habitación, la pintura inmóvil de una mujer que medía aproximadamente 1 metro por 5 pies, era de tamaño natural y tenía un marco ornamentado dorado. Lo primero que Harry notó fue que era pequeña, parecía estar al final de la adolescencia o al comienzo de la veintena. Llevaba un vestido blanco de cuerpo entero a la antigua. Tenía rasgos delicados de cabello negro azabache y ojos verde esmeralda casi del mismo color de sus ojos. El letrero clavado en la parte inferior del marco decía Cecily Slytherin Peverell, esta debe haber sido la esposa de Slytherins. Muy pocos sabían que Slytherin tenía un hijo y 2 hijas, aunque nadie sabía nada sobre su esposa. Una de sus hijas se casó con miembros de la línea Gaunt, que eran los antepasados de Tom Marvolo Ridley y la razón por la que podía afirmar que era el heredero de Slytherin.
La línea demacrada había sido una de las familias más puristas de sangre en la historia de la magia y eran bien conocidos por la inestabilidad mental y, a veces, la locura que le transmitían a Voldemort. Sin embargo, su padre Muggle parecía haber impulsado la magia de la familia Gaunt y Tom Riddle era mucho más inteligente de lo que cualquier demacrado había sido en siglos. Así que hay algo que decir a favor de mezclar las líneas de sangre de vez en cuando con Muggles o nacidos de Muggles. El hijo de Slytherin, Salvador, se convirtió en un monstruo que destruyó los asentamientos Muggles y masacró a cualquier Muggle que se cruzara en su camino. Secuestraría a los nacidos de Muggles acabando con sus familias enteras y luego dejaría al niño en las puertas de Hogwarts. Él creía que los mágicos tenían derecho a los niños mágicos que fueron engendrados por Muggles. Había dejado huérfanos a cientos de hijos de Muggles antes de que finalmente lo detuvieran. Esta fue la razón principal por la que se habló de que la casa Slytherin era la casa de los magos oscuros y puristas de sangre. Nunca se escuchó nada sobre la hija menor, se pensó que murió joven, pero ¿quién sabía realmente que todo esto sucedió hace un milenio? La única razón por la que Harry sabía algo de esto era que los archivos del DOM tenían la historia más detallada sobre Salazar Slytherin. Cuando estaba tratando de buscar los orígenes de la lengua de Parcel, había tropezado con los pergaminos centenarios sobre el fundador. Todavía no estaba seguro de si la magia se podía lanzar con la lengua de Parcel y si habría alguna diferencia en el lanzamiento de la magia, nunca había tenido tiempo para experimentar con ella. Harry tuvo otro pensamiento de que tal vez su madre podría haber sido descendiente de los Peverell, obviamente no este sino la familia principal en general. Su madre podría no haber nacido completamente Muggle, esos ojos eran muy llamativos. Se sabía que los magos transmitían ciertos rasgos genéticos, como los negros con sus ojos grises, los alfareros con su cabello rebelde, los Weasley con cabello rojo, etc. Eso también podría significar que su madre y su padre podrían haber sido parientes muy lejanos si la teoría de Harry fuera correcta. Ahora sabía la razón por la que los Gaunt podían afirmar que tenían conexión con los Peverell, que ahora estaba probada de manera concluyente. Saliendo a la cámara principal, comenzó a buscar en el resto de las paredes y no encontró nada después de 1 hora y media, solo le quedaba un lugar donde podía buscar, la estatua donde descansaba la serpiente. Sin encoger el Comet ducentésimo sexagésimo que solo usaba para vuelos cortos, porque era lento y no se manejaba bien, usualmente usaba su Nimbus si podía, montó la escoba y flotó hasta la boca de la estatuilla que aún estaba abierto de su visita anterior. La abertura tenía unos 4 pies de diámetro y voló lentamente a unos 30 metros y se abrió a una gran cámara de techo bajo con nada más que huesos de animales y polvo. Suspirando, decidió dar por terminado el día, salió volando de la estatua y regresó a la cámara principal, regresó a la sala del tesoro y cargó los libros de las estanterías y todo en su baúl. Decidió dejar el oro para poder encoger el baúl, el oro tenía mucha masa después de todo, selló la puerta y comenzó su viaje fuera de la cámara de los secretos. Cotter contra Evans Farm, Condado de Durham, Inglaterra, 3 de septiembre de 1975. Bueno, resulta que la exploración de la cámara no fue un fracaso completo. Después de acostar a los niños, le mostró a Andrómeda los libros. Andrómeda sabía leer latín muy bien, dijo que la mayoría de los libros eran sobre cría de animales y herbología. Salazar Slytherin era un criador de basiliscos antes de ayudar a fundar Hogwarts, así que eso tenía sentido. ¿Algún libro sobre hechizos? Harry preguntó esperanzado. En realidad no, todo ese estante tiene diferentes tomos sobre encantamiento, señaló el estante en el extremo derecho y hay bastantes libros sobre pociones y runas, pero no parece haber nada sobre magia de combate, dijo. Él sin rodeos. Maldita sea. Esperaba encontrar algún tesoro antiguo de magia olvidada que sorprendería a sus enemigos. Harry se acercó al estante en el extremo izquierdo mirando el lomo con la esperanza de que al menos uno tuviera palabras que pudiera entender. Fue en la última fila donde encontró eso. Magias de batalla de serpientes. El libro no tenía autor y en realidad no era muy grueso. Sacó del caso y llamó la atención de Andy. ¿Qué estás haciendo con uno? Ni siquiera puedo leerlo. Ella le preguntó algo confundida. Para ella, solo parecía un montón de garabatos en forma de S. ¿Puedo leer este bien, no? Le preguntó confundido. No, me parece un montón de garabatos. Ahora lo entiendo. Ese libro está escrito en Parcel. ¿Cómo se llama? Le preguntó ella emocionada. Magias de batalla de serpientes.
Capítulo 17. Está escuchando esta novela gracias a El Catcher Audionovelas. Si la está escuchando en otro canal significa que la descargaron y la subieron sin revisar. Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, Escocia, 15 de octubre de 1975, 19:21. Albus Dumbledore había comenzado a reunir seguidores para su grupo La Orden de los Phoenix y estaba debatiendo sobre enviar una invitación a su nuevo tutor que la Junta de Gobernadores le había impuesto. Resultó ser una gran ayuda para la escuela. Los estudiantes a los que estaba dando clases particulares, según el personal, mostraron una marcada mejora. Los de quinto y séptimo año realmente se estaban aprovechando de tener la ayuda personalizada en las clases en las que habían estado luchando. También había visto una mejora dramática en Dada, a pesar de que el profesor Campbell era un instructor muy competente. Realmente no sabía mucho sobre Adrian Black, solo que era un mago poderoso y, aunque Lord Black había pasado por encima de su cabeza para conseguir un empleo, el hombre parecía estar calificado para el trabajo para el que fue contratado. La principal preocupación que tenía con el joven es que no tenía idea de dónde se encontraba con respecto al conflicto actual que se estaba gestando en el mundo mágico. El verdadero Lord Voldemort había estado callado durante los últimos meses, pero Albus tenía la impresión de que era simplemente la calma antes de la tormenta. Hubo rumores entre los países que tenían una población de gigantes de que estaban migrando al oeste hacia Francia. Si eso fuera cierto, era muy posible que Tom tuviera planes de utilizarlos para sus futuros ataques. Los gigantes eran excelentes arietes que muy pocos o ningún guardia podían detener. Pero volviendo al asunto en cuestión, ¿podría realmente confiar en el señor Black lo suficiente como para traerlo a su orden? No lo sabía. El hombre tenía formidables escudos de oclumancia y el hecho de que se había casado con una de las familias más oscuras de Gran Bretaña dejaba a Albus indeciso sobre qué hacer. Mantendría una estrecha vigilancia sobre el señor Black. Si descubría que podía confiar en él, entonces tendría un aliado muy útil. El hombre era un mago muy capaz después de todo. Cote contra Barras y así de Cabe, desconocido, Inglaterra, 22 de octubre de 1975, 23:14. Al salir de la cueva que había estado modificando durante los últimos meses, Lord Voldemort estaba convencido de que había hecho que su Horcrux fuera completamente intocable. Solo se podía acceder a la cueva durante la marea baja. Había puesto una protección sobre el pasaje que cancelaría un hechizo de cabeza de burbuja si alguien se creyera lo suficientemente inteligente como para intentar evitar las protecciones naturales que ya estaban en su lugar. Una vez en la anticámara, la pared requería una ofrenda de sangre para acceder a una pequeña puerta en la pared de la cueva que ingresaba a la cámara principal. Se necesitaría alguien con gran habilidad para encontrar dónde aparecería la puerta. Se necesitaría aún más habilidad para descubrir cómo abrirlo. La cámara principal fue su mayor logro, semanas tras semanas tallando runas meticulosamente en las paredes y el suelo de la cueva. Había hecho que la habitación fuera enorme, llevando los encantamientos de expansión a sus límites absolutos. Luego tuvo que traer suficiente agua del océano exterior para llenar el lago que había moldeado en el suelo de la caverna. Finalmente, agregó barreras antitransporte, protección antiviajes, para evitar el uso de escobas, alfombras, etc., y un hechizo que hizo que la oscuridad dentro de la caverna fuera más densa y prohibiera que la luz atravesara muy lejos. La caverna, tal como estaba originalmente, tenía un estanque grande con una pequeña repisa alrededor del perímetro del estanque y una pequeña isla en el medio. Había mantenido la isla y la repisa en su tamaño original y ampliado todo lo demás. La defensa exterior final había sido hacer inferir por cientos. La mayoría de los cadáveres provenían de cementerios en toda Gran Bretaña, pero todavía había bastantes que él mismo se había suicidado. Había dado instrucciones claras para atacar a cualquiera que tocara el agua, para no atacar a nadie que usara su bote, y finalmente les ordenó que habitaran el lago. Eran los guardianes de su Horcrux. Con las defensas externas completas, encantar un bote para que permanezca invisible y sumergido en el lago hasta que la magia se canalice en su cadena, que quedaría suspendida de manera invisible a un pie de la repisa. Solo transporte un mago a la vez y viaje por su propia cuenta directamente a la isla, y la vuelta fue bastante sencilla. Lo mismo podría decirse de la palangana que estaba encantada para vaciarse solo si alguien bebía su contenido y mantendría su Horcrux sumergido en el borrador de las pesadillas despiertas. Esta poción tenía el efecto secundario de hacer que quien la bebiera tuviera una sed terrible, además el obvio terror que inducía alucinaciones que causaba, por supuesto, que desencadenaría el inferi cuando el bebedor de la poción sucumbiera a su sed y bebiera del lago.
Su toque final había sido hacer imposible conjurar agua en la isla, usó un resguardo contra la sequía que afectaría cualquier líquido que no estuviera en el lavabo, colocó sobre la isla. Convirtiéndose en una forma humeante, Voldemort salió volando del pasaje sobre el agua, no nadaría el pasaje que era para los desventurados idiotas que estaban tratando de robarle. Esperaba que alguien lo intentara, ya que no tenía la oportunidad de probar adecuadamente sus defensas. Con el Reaper allí, tuvo que apresurar sus planes para poner todos sus Horcruxes en su lugar y a salvo, ya que eran su seguridad, su manera de engañar a la muerte. Aterrizó en las rocas debajo de los acantilados. Tenía planes que hacer para Halloween y esta vez no se vería frustrado en entregar su mensaje al mundo mágico. /Cotri contra /Gringotts Bank, Diagonal J. Londres, 22 de octubre de 1975, 23:45. Longglade fue despertado de su sueño por un mensaje urgente de su sobrino Griphook, quien fue encargado de mirar el mapa para ver si alguno de los anclajes del alma cambiaba de ubicación. Al principio estaba molesto por su despertar, rápidamente superó esos sentimientos cuando Griphook le dijo que 2 de los puntos habían salido de Nottingham a las 11 a un lugar que uno de los puntos, Voldemort, había estado visitando durante meses. Hace aproximadamente 5 minutos, un punto regresó a Nottingham y el otro se quedó en la ubicación anterior. Entrando en acción estaba vestido y caminando hacia el carro que lo llevaría desde su vivienda en las profundidades de Gringotts hasta la superficie. Llegó a su oficina en un tiempo récord. Sentado detrás de su escritorio, llenó un trozo de pergamino y lo deslizó en una ranura de su escritorio y esperó a que Smash no se respondiera a su llamada. No tuvo que esperar mucho antes de que Smash no se atacara y pareciera muy molesto. ¿Cuál es el significado de que me despierten a esta hora? ¿No puede un goblin descansar un poco en este lugar infernal?, gritó Smash no sé en su lengua materna. Hemos localizado otro en el mapa. Longglade deslizó el mapa para romper la nariz. Tu equipo debe recuperarlo, dijo Longglade en inglés sin reconocer la perorata anterior de Smash no sé. Smash no sé de repente pareció menos hostil y asintió con la cabeza. Nos iremos dentro de una hora, será recuperado, confirmó el goblin y se fue para preparar a su equipo. Longglade se sentó y esperó esa noche. 30 minutos después de que el equipo se fue a la ubicación, tuvieron que llamar de regreso, 1 hora después de llamar a más refuerzos. Una citación más llegó 1 hora más tarde, se llamó a un equipo de eliminación al lugar. En total, se necesitaron más de 100 goblins y 3 horas para recuperar el Horcrux. La cueva intocable de Tom Riddle mantuvo su ancla segura durante un poco más de 4 horas. Todo fue gracias a que Bellatrix Lestrange almacenó un Horcrux en su bóveda en Gringotts, y básicamente les dio una forma de detectar al resto de ellos. Probablemente ayudó más a derribar a Voldemort que nadie del otro lado, hablando de Ironji. /Cotri contra /Escuela Hogwarts de Magia y Hechicería, Escocia, 23 de octubre de 1975, 19:05. Harry había terminado la tutoría de encantamientos, solo tenía 2 de séptimo año y, para ser honesto, en realidad no necesitaban su ayuda con el tema. Encantamientos era un tema fácil de entender en su mayor parte, y Flitwick era un excelente maestro. Lo único con lo que estos estudiantes realmente necesitaban su ayuda era el casting no verbal que se requería para todas las clases de Newt. En realidad, ahora que lo pensaba, eso era lo principal en lo que necesitaban ayuda los de séptimo año en todas las clases con pabellones. Después de todo, eran lo suficientemente inteligentes como para entrar en las clases de éxtasis, por lo que obviamente entendían las materias bastante bien. Se dirigía a Gringotts, ahora se abría paso por los pasillos y, de vez en cuando, pasaba por un estudiante o dos. Fue en el tercer piso donde fue desviado por voces elevadas y luego hechizos. Potter, déjenos en paz. Rugió una muy furiosa Lily Evans que estaba de pie entre un ceñudo Severus Snape y un furioso James Potter y una pandilla. ¿Por qué estás aquí solo con Snivellus? James exigió una pizca de celos en su tono. Eso no es asunto tuyo, Potter, ahora vete o maldeciré tus partes, le dijo Lily a James con una voz mortalmente tranquila. Sirius bufó, te superamos en número 2-1, no hagas amenazas, no puedes respaldar a Evans. Sirius rompió en una sonrisa burlona jugando en sus labios. Lily lanzó un hechizo a James en un abrir y cerrar de ojos. Sirius, que estaba parado a la izquierda de James, interceptó perezosamente el hechizo golpeando y clavando a Snape en la cara con él. El chico colapsó gritando mientras dolorosos furúnculos brotaban por todo su rostro.
Lily había levantado su varita para atacar de nuevo cuando se la quitó de la mano, siguió el camino de la varita y se encontró con los ojos del profesor Black. Harry acababa de doblar la esquina y se encontró con 5 estudiantes enfrentándose bien, 3 en el observador y 2 enfrentándose con otro estudiante en el suelo gimiendo su rostro horriblemente desfigurado por forúnculos. Convocando la varita del agresor en su mano, detuvo esto. Señor Lupin, lleve al señor Snape a la enfermería. Dijo mirando a Remus. Señor Pettigrew, vaya y traiga a la profesora McGonagall aquí inmediatamente. Harry ordenó al otro chico que tropezó consigo mismo para cumplir la orden. Una vez que los 3 estudiantes se fueron, Harry esperó en silencio a los 3 estudiantes inquietos nerviosamente. Profesor, no quise decir, comenzó Lily antes de que la interrumpieran. Ahórrese, señorita Evans, no soy su jefe de casa, dijo Harry sin rodeos. Lily abrió la boca para responder antes de escuchar otra voz severa intervenir. Sin embargo, ¿qué pasó aquí, Adrián? ¿Por qué me convocaste aquí en lugar de traerlos a mi oficina? Minerva McGonagall preguntó secamente. Harry se rió entre dientes. Admito que realmente no conozco los protocolos aquí en Hogwarts para este tipo de cosas, tiene mis disculpas, profesora McGonagall. Le pedí su presencia aquí porque otro estudiante fue enviado a la enfermería, fue hechizado por uno de estos 3. Cuando llegué a la escena, la señora Evans estaba a punto de hechizar al señor Potter o al señor Black, así que llamé a su jefe de casa para que resolviera esto, explicó Harry de manera concisa. ¿Quién fue el estudiante que fue golpeado con el hechizo? Minerva preguntó con las fosas nasales dilatadas y entrecerró los ojos a sus 3 estudiantes. Severus Snape, fue golpeado con una maldición de ebullición en la cara. Respondió Harry. ¿Quién de ustedes le lanzó ese hechizo al señor Snape? Preguntó McGonagall con una voz de furia contenida. Lo hice, profesor, pero estaba apuntando a James. Black envió mi hechizo a Severus, dijo Lily tímidamente. Iba a golpear al señor Potter en la cara con furúnculos, esa es una excusa ridícula, la señora Evans y usted un prefecto no menos, McGonagall espetó. Creo que dejaré esto con usted, profesor, también tengo una reunión en el banco. Harry dijo disculpándose. Muy bien, Adriano, te informaré cuando van a cumplir la detención contigo y por cuánto tiempo. Minerva le dijo en despedida. Gracias, y buenas noches a todos, dijo Harry y continuó saliendo del castillo. Mierda. No quería tener que supervisar las detenciones. Pensó Harry para sí mismo bastante molesto. Por eso había enviado a buscar a McGonagall en primer lugar. No podía ignorar la situación de los estudiantes peleando en el pasillo, o recibiría una reprimenda por negligencia en el deber o algo así. Así que detuvo la pelea y trató de pasarle la pelota a otra persona, pero parece que su antiguo profesor vio bien sus motivos. Como miembro senior del personal, ella era su superior y lo había obligado a vigilar las detenciones. Harry se rió para sí mismo. McGonagall siempre fue una mujer inteligente, y realmente no estaba sorprendido de que ella no se enamorara. Finalmente, llegando a las puertas, desapareció con apenas un sonido. Barra Cotter contra Barra Gringotts, Callejón Diagon, Londres. Harry apareció en los escalones de Gringotts y después de pedirle a un cajero que lo escoltara a la oficina de Longblades, pronto se sentó frente a dicho goblin. Señor Black, el momento para que encontremos una manera de recuperar el diario de la mansión Malfoy está casi aquí. Metió la mano en su escritorio y sacó un relicario de oro del tamaño de un huevo de gallina con una S adornada formada por pequeñas esmeraldas. En la cara del relicario. Recuperamos esta última noche de una cueva junto al mar absolutamente cubierta de encantamientos e infestada con 934 infeliz relativamente frescos. Todas las piezas han sido limpiadas, así que nos gustaría que recuperaras el diario durante la Navidad, que según para el duende de la cuenta de Malfoy, van a viajar a Francia para Yule. Longblade terminó su discurso habiendo ignorado por completo cualquier cortesía y se puso manos a la obra. A Harry le encantaba eso de los goblins sin tonterías. Muy bien, necesito uno de tus agujeros de gusano y al menos un diseño aproximado de la mansión, respondió Harry. Habiendo estado solo una vez dentro de la mansión, no conocía muy bien el diseño. Hecho, debes saber que hay protecciones dentro de la mansión, que se activarán si lanzas alguna magia con varas. Tendrás que confiar en el sigilo hasta que puedas llegar al estudio del señor. Una vez allí, puedes desactivar las protecciones dentro de la casa y trabaje a su gusto. Longblade terminó de deslizarle un plano de la casa y el agujero de gusano que solicitó. El agujero de gusano parecía un tubo de madera de 2 pies de largo de unas 4 pulgadas de diámetro.
colocando los artículos en el bolsillo interior de su túnica que tenía un pequeño amuleto de extensión indetectable. Harry se puso de pie. Enviaré un mensaje cuando esté planeando recuperar el artefacto. Que pases una buena noche, Longblade, dijo Harry simplemente. Usted también, señor Black. Gringotts agradece su ayuda en este asunto, respondió simplemente el goblin. Harry dejó la oficina de Longblade sin decirle una palabra más. Los goblins no eran una raza que se preocupara por las bromas y Harry deseaba que los humanos adoptaran esta filosofía. El que abandonara abruptamente su oficina de contadores sería considerado de mala educación con los magos, pero con un goblin eso era la etiqueta adecuada. El tiempo era dinero y se pensaba que perder el tiempo era de mala educación. Cotter contra Little Angleton, Inglaterra, 26 de octubre de 1975, 23:05. La reunión había terminado. Voldemort había estado usando la casa solariega de su familia Muggle para reunirse con sus mortífagos desde finales de los 60, ya que era básicamente desechable en caso de que se encontrara el lugar de la reunión. Por lo general, se hospedaba en las mansiones de sus sirvientes más ricos en sus salas de invitados. Hace unos meses residía en Knoll Manor. Originalmente se estaba quedando en Malfoy Manor, que era mucho más lujosa y apelaba a su amor por la grandeza. Una vez que le confió a Abraxus el diario, se vio obligado a mudarse a otro lugar. Después de todo, estaba desechando sus horcruxes para mantenerlos alejados de él y seguros bajo diferentes protecciones en todo el Reino Unido. Si sucediera lo impensable y su cuerpo fuera destruido, no quería que sus anclas estuvieran en el mismo lugar que él y se arriesgaba. Siendo descubiertos. Habiendo concluido la reunión, confiaba en que Halloween sería un éxito. Los gigantes habían sido colocados en un lugar cercano a Oxmeade y estaban listos para ser enviados a la aldea. Walden Knight realmente había hecho un trabajo admirable al reclutar a 22 de los gigantes y fue ascendido a su círculo íntimo como recompensa por tal hazaña. También había vuelto a alinear sus filas con los sangre pura de Europa del Este que tenían un profundo odio por los muggles y les disgustaban los sangre sucia casi tanto. En su mayoría eran graduados del Instituto Durmstrang, una escuela que enfatizaba la magia marcial y enseñaba las artes oscuras. A partir del 5º año. Puede que ahora estén un poco verdes, pero estaba seguro de que probarían su valía. También había establecido personalmente guardias contra el transporte alrededor de la aldea que levantaría antes de que comenzara el ataque. Él personalmente estaría allí esta vez y se aseguraría de que Reaper no arruinara sus planes nuevamente. Después de todo, no podía permitirse perder la cara frente a sus sirvientes. Le mostraría al mundo mágico su poder y aplastaría a cualquiera que se le opusiera. Cotter contra Evans Farm, Condado de Durham, Inglaterra, 30 de octubre de 1975, 1975. Harry estaba sentado en su oficina revisando los planos de la mansión Malfoy y dándose cuenta de lo enorme que era realmente la mansión. Tenía 25 habitaciones, 2 comedores formales, un salón de baile, una biblioteca de 2 pisos, una mazmorra completa. Bodega en el sótano del sótano y Dios sabe cuántos salones y cualquier otra cosa. Esta búsqueda iba a llevar mucho tiempo incluso con sus hechizos de detección. Sus pensamientos fueron interrumpidos por Andrómeda. Ella entró y tomó asiento en su escritorio directamente frente a él, su trasero ahora plantado en sus planos. Considerando el camisón que estaba usando, él no estaba dispuesto a quejarse. Era azul y muy delgada y, al estar tan cerca, podía decir que no tenía nada debajo. La prenda le llegaba hasta la mitad del muslo y le frotaba la pantorrilla en el costado de las perneras cubiertas por el pantalón. Tenemos que hablar, dijo con voz ronca. Harry se sacudió de mirar sus piernas y la miró a los ojos. Ella tenía una expresión seria y Harry se puso serio rápidamente. ¿Qué pasa?, preguntó Harry, preocupado por su repentino cambio de conducta. Estoy embarazada de nuevo, dijo simplemente, mirándolo de cerca. Harry se sentó en estado de shock pensando furiosamente. Ya habían probado que la poción no funciona todo el tiempo, así que no estaba realmente sorprendido. Sin embargo, el momento era terrible. La guerra había comenzado y Harry no sabía dónde o cuándo sería el próximo ataque, pero sabía con certeza que vendría. Aún así, no pudo evitar sonreír. Amaba a los 2 hijos que tenían ahora y no podía estar más feliz de tener otro. Volviendo a la tierra, arrastró a Andy a su regazo y reclamó sus labios. Luego habló con una voz llena de emoción. Bueno, será mejor que agradezca que tengamos una casa más grande antes de besarla de nuevo.
Andrómeda estaba un poco nerviosa por cómo Harry iba a reaccionar y no esperaba que él estuviera tan complacido como él. ¿Estás realmente bien con tener otro hijo? Preguntó sorprendida. Bueno, el momento es terrible, pero eso es solo un incentivo más para terminar con esta guerra. Estoy muy feliz de tener otro hijo, asustado pero feliz, le dijo con seriedad. La idea de tener otro hijo la aterrorizaba de alguna manera, viendo lo que estaba pasando en el mundo mágico. Se enfrentarían a esto juntos como lo habían hecho con todo lo demás ahora, durante tantos años. Es posible que hayan comenzado como dos personas solitarias unidas por diferentes circunstancias, pero ahora estaba muy enamorada del hombre que la había cuidado cuando estaba en su punto más bajo y había construido una vida con ella que no podía. He creído posible. Harry se puso de pie con Andrómeda abrazado a él y la llevó a su habitación. Obviamente estaba preocupada por tener otro hijo y Harry se aseguraría de aliviar cualquier preocupación que pudiera tener. Ella era su esposa y él no había entendido realmente cuánto la amaba hasta que ella le contó que estaba embarazada de Ignotus e insistió en que se casaran. No es que él se peleara mucho. Ahora no podía imaginar su vida sin ella. Tenía que terminar esta guerra pronto. No había forma de que dejara que ese monstruo viviera en el mismo mundo que sus hijos. Amaba a su familia más que a nada y vería arder el mundo mágico si eso los mantenía a salvo. Sí, mataría a Voldemort y criaría a su familia en un mundo en el que podrían vivir felices sin temor a ser atacados en una aldea pacífica o preocupados por la llegada de monstruos en la noche. Voldemort de Reaper viene por ti fue el último pensamiento de Harry antes de que Andrómeda exigiera su atención. Capítulo 18. Escuela Hogwarts de Magia y Hechicería, Escocia, 31 de octubre de 1975, 20:32. Malditos sean estos mocosos y sus mezquinas riñas. Harry pensó para sí mismo mientras supervisaba a su madre adolescente y su padrino adolescente para su detención final. Aparentemente perdieron 50 puntos cada uno y recibieron una semana de detención. Harry los había estado haciendo fregar los pisos de las aulas de pociones, el caldero y organizando los armarios de la tienda durante las últimas 4 noches. Desafortunadamente, habían completado la tarea anoche, así que tuvo que encontrar el trabajo más degradante que Hogwarts tenía para ofrecer, y con un poco de previsión había pedido a los elfos del castillo que no limpiaran la lechucería anoche en su camino a casa. Actualmente estaba supervisando a sus encargados limpiando el piso de la lechucería. Sirius parecía disgustado y bastante infeliz, y Lily se limitó a fregar el suelo con resignación. El profesor Black, los elfos domésticos, normalmente limpian la lechucería, ¿no es así? Lily le preguntó con curiosidad. Por lo general lo hacen, pero dado que tengo que pasar el viernes por la noche supervisando tus detenciones. Pensé que les daría un respiro a los elfos del castillo, les pedí anoche que no limpiaran la lechuza y les pedí que me prepararan una tarta de melaza. Para llevar a casa cuando terminemos aquí, dijo Harry alegremente. ¿Por qué demonios harías que esto es repugnante? Exclamó Sirius cuando una bolita de gusano cayó sobre una sección del piso que Sirius acababa de fregar. Harry se rió entre dientes y le dio a la lechuza una sonrisa de agradecimiento cuando Sirius tuvo que regresar y recoger la bola de pelo y huesos que la lechuza había regurgitado. Ese es el punto, Eir Black, intencionalmente desviaste el hechizo de la señora Evans a la cara del señor. El señor Snape sufrió mucho, explicó Harry en un tono alegre, aunque la última parte salió como un pensamiento posterior. ¿Pero por qué no líneas o algo más limpio? Sirius gimió. Demasiado aburrido, quería que esto fuera educativo, explicó Harry. ¿Cómo es esto educativo? Sirius y Lily exclamaron al unísono, uno exasperó al otro incrédulo. Simple, si te metes en problemas y me asignan a vigilar tu detención, serán tan miserables como mi contrato de enseñanza me permita hacerlos, dijo Harry a los dos con total naturalidad. Estoy bastante de acuerdo con su filosofía, Adrián. Sin embargo, señora Evans, señor Black, debe reportarse a sus salas comunes. La detención ha terminado por esta noche, dijo la profesora McGonagall con brusquedad desde la entrada de la lechucería y entrando mientras Lily y Sirius se apresuraban. Más allá de ella, ansiosa por salir de esta torre asquerosa y apestosa y alejarse de su vengativo tutor. Luego lanzó un hechizo sobre sí misma y su voz resonó en todas las habitaciones del castillo. Todos los estudiantes deben reportarse a sus habitaciones comunes inmediatamente.
Todos los jefes de casa deben tomar un conteo y reunirse en el gran salón. Ella canceló el hechizo y miró a Arioxmeade. Está siendo atacado por mortífagos, han traído un gran contingente de gigantes y al menos 5 se dirigen hacia nuestros límites. El profesor Dumbledore ha solicitado su ayuda para repeler a los gigantes. ¿Le gustaría para encontrarnos con él en las puertas principales? Le dijo apresuradamente que estaba claramente estresada y que apenas se mantenía unida. Harry asintió afirmativamente y respondió por supuesto profesor y siguió a Minerva fuera de la lechucería. Estaremos tomando posiciones en puntos clave alrededor de la escuela. Si los gigantes llegan a cerrar daremos apoyo desde las ventanas, pero el personal debe permanecer en la escuela en caso de que se rompa el castillo, explicó Minerva mientras bajaban las escaleras. Los gigantes eran fáciles de caer y Spectreville los había entrenado en métodos para capturar o matar gigantes. Su favorito era en realidad un trap muggle. Solo una trampa simple con estacas puntiagudas en la parte inferior. Sin embargo, eso no sería posible aquí, no tuvo tiempo de preparar uno. Había otros métodos para acabar con los gigantes, pero todos eran bastante agotadores, pero aún así eran relativamente fáciles. Harry asintió con la cabeza aclarando sus pensamientos antes de responderse cómo tratar con el profesor de los gigantes. Estoy más preocupado por cualquier otra sorpresa que pueda intentar traspasar la escuela. Harry le dijo con franqueza. Ella se cerró visiblemente ante esa declaración y dijo, esperemos que sean solo gigantes. Buena suerte, Adrián. Usted con el profesor, buena suerte, respondió Harry con calma. Al final de las escaleras, se dirigió a la derecha mientras Harry bajaba a la planta baja. Esta situación no era óptima. Prefería ayudar en la aldea, pero tenía la responsabilidad como empleado de la escuela de protegerla. De todos modos, no sería capaz de luchar de la manera que quería. Si pasaba por la aldea masacrando a los mortífagos sin el disfraz de la parca, lo más probable es que lo arrestaran. Había dejado su equipo en la casa, así que bien podría hacer su parte aquí. Aunque la idea no le cayó bien. Al salir del castillo pudo escuchar explosiones en la distancia y el olor a humo llenó sus fosas nasales. Aceleró el paso para llegar a las puertas. Cuando llegó a la puerta, pudo distinguir grandes formas que se movían muy lentamente por el camino. Una mano en su hombro llamó su atención hacia el director, a quien ni siquiera había notado parado aquí tan concentrado mientras trataba de distinguir la amenaza que se acercaba. No pasará mucho tiempo hasta que lleguen a las puertas. ¿Sabes cómo detener a un Adriano gigante? Albus le preguntó seriamente, ya no en modo centelleo. Electricidad, respondió Harry simplemente. Disculpe. Preguntó Albus confundido. La magia no perforará su piel, pero todavía no tienen protección contra descargas eléctricas de alto voltaje. Menos su piel mágicamente protegida, tienen la misma anatomía que nosotros, solo que significativamente más grandes. Lo que significa que responderán a ser electrocutados de la misma manera que nosotros. Lo haría, solo tendremos que usar mucha electricidad, explicó Harry. Luego lanzó un aquaeructo y un enorme torrente de agua dejó su varita cubriendo el camino que conducía al castillo. El camino estaba ahora sumergido en unos 25 centímetros de agua. Se había formado un pequeño estanque en la sección plana del suelo antes de las puertas con el camino atravesando su centro. Nunca he oído hablar de ese método, pero tienes derecho, por supuesto, y el agua conducirá la electricidad. Sí, muy inteligente, Adriano. Albus respondió sonando un poco impresionado. Iba a sugerir una fuerza contundente, enviando proyectiles pesados a sus piernas, pero tu camino suena más fácil. Cualquier otra conversación fue interrumpida por salpicaduras y el sonido de unos pies grandes subiendo por el camino inundado. Harry pudo distinguir a los gigantes a unos 100 metros por el camino y contó 7 de las gigantescas criaturas. Esperaron hasta que los gigantes estuvieron a 50 metros antes de que Harry y Dumbledore lanzaran Fulmus al agua. 100.000 voltios de electricidad convirtieron el agua en una enorme trampa de choque. Los gigantes de repente encerraron la estatua en marcha, mientras la electricidad se apoderaba de cada músculo de sus cuerpos. La energía eléctrica salía visiblemente del agua y encontraba un terreno a través de los gigantes. Harry sostuvo el hechizo incluso cuando Dumbledore cedió y hubo un choque masivo que hizo temblar la tierra cuando los gigantes colapsaron y proporcionaron más superficie para que la energía pasara a través de sus cuerpos. Los músculos de la mandíbula se habían tensado, por lo que no se podía escuchar mucho sonido sobre el crujido eléctrico de su hechizo al golpear el agua. Después de otro minuto, Harry detuvo su hechizo jadeando pesadamente por el esfuerzo mágico.
Los gigantes no estaban muertos, simplemente quedaron inconscientes, no podía matarlos a todos con electricidad. Incluso él y Dumbledore combinados no eran lo suficientemente poderosos para hacer eso. Si hubiera sido un solo gigante tal vez, pero no 7. Dumbledore abrió las puertas y conjuró enormes cadenas para atarlos, y con la ayuda de Harry los hizo levitar detrás de las puertas y clavaron las cadenas en el suelo. Se podían escuchar gritos y explosiones desde la aldea llevados por el viento por el camino y cada instinto que tenía Harry era gritar para ir allí para ayudar, pero antes de que pudiera actuar sobre estos impulsos, Albus habló. Deseo que te quedes y protejas el castillo. Bajaré y haré lo que pueda por el pueblo. Dumbledore le preguntó con seriedad. Sí, director, vigilaré el perímetro y le transmitiré cualquier noticia, respondió Harry. Odiaba estar de acuerdo, pero sabía que discutir sería una pérdida de tiempo, tiempo que la gente del pueblo no tenía. Tendría que confiar en que Dumbledore sería suficiente. Aunque a Harry realmente no le agradaba el hombre después de todo lo que Albus le había hecho en su juventud, guardando secretos y todo el Horrocrux en su cabeza. Aún así, no se podía negar que Albus Dumbledore era un mago muy poderoso y era ampliamente conocido como el único al que Voldemort alguna vez temió. Dumbledore asintió con gratitud y levantó la mano cuando una bola de fuego pareció engullir al director. Harry sabía, por supuesto, que Fawkes había viajado la llama y llevó a Albus a Hogsmeade más rápido de lo que el ojo podía ver aparecer y desaparecer. Suspirando, Harry sacó su escoba, el cometa, y comenzó a dar vueltas por los terrenos sintiéndose absolutamente inútil, queriendo nada más que ir a Hogsmeade y eliminar a algunos mortífagos. /Cotter contra /Hogsmeade. Albus aterrizó en una pesadilla, la aldea estaba en llamas gritando y había muertos por todas partes, había gigantes rompiendo los techos de las casas y las estridentes risas de los monstruos que se deleitaban con la muerte y causaban dolor a los demás. Comenzó a barrer con su varita extinguiendo los edificios en llamas y aturdiendo a todo lo que pasaba mientras caminaba por la calle principal y no pasó mucho tiempo para que la atención se centrara en él. Ignorándolos momentáneamente, canalizó una gran explosión de energía a través de la varita mayor y colapsó las poderosas barreras de transporte, luego envió rápidamente un Patronus corriendo a Alastor antes de tener que bloquear un aluvión de hechizos de la horda de hombres con túnicas. Su fuego de respuesta arrasó con todo el grupo antes de que las raíces salieran de las grietas de las calles adoquinadas y las envolvieran fuertemente, atándolas lo suficientemente fuerte como para dejarlas inmóviles. Pops se podían escuchar en todo Hogsmeade cuando aparecieron aurores por todo el pueblo que se enfrentaron inmediatamente a los hombres vestidos con túnicas. Suspirando de alivio solo para esquivar apresuradamente una maldición asesina por detrás. Se volvió hacia su antiguo alumno, Tom Marvolo horrible. Bueno, Dumbledore, debo admitir que estoy sorprendido de verte aquí. Envié a mis gigantes para mantenerte entretenido. ¿No aparecieron? Tom le preguntó con curiosidad. Oh, eso fue muy amable de tu parte, Tom, pero arreglamos a los gigantes con bastante rapidez. ¿Por qué le haces esto a esta gente? ¿No te han hecho nada? Dumbledore preguntó con un tono triste en su voz. ¿También clasificaste a las arañas, ese patán que se mantuvo en el bosque? Creo que a Aragog me pareció muy agradable atacar el castillo para mantenerte entretenido a cambio de cualquiera de las muertes que hicimos esta noche. Parece que estaba ejecutando una, aunque un poco tarde. Admito que esperaba que tuvieras más problemas con los gigantes, dijo Voldemort burlonamente ignorando la última pregunta de Dumbledore. Albus jadeó mirando hacia la escuela en horror, solo para sorprenderse al ver una enorme gota de llamas lloviendo desde el cielo. Tal vez no todo estaba perdido todavía, Adrián ya lo había sorprendido una vez esta noche. Cualquier otro pensamiento fue interrumpido por un rayo de energía negro y púrpura que se dirigía hacia él. Dumbledore devolvió el fuego y solo esperaba que Adrián pudiera mantener a raya a las arañas. /Cotter contra /Hogwarts. 10 minutos antes Harry siguió haciendo pases lentos sobre los terrenos y estaba en su segundo pase cuando vio un grupo de grandes cosas negras que brotaban del bosque cerca de la cabaña de Hagrid y se convirtieron en una corriente continua, una masa negra que fluía desde el bosque. Harry voló por los terrenos en la dirección para interceptarlos, dirigiéndose hacia lo que rápidamente reconoció como un enjambre de acromátula. La mayoría eran del tamaño de caballos de carreta de 6 o 7 pies de altura, pero también había muchos de 4 y 5 pies. Ahora tenía el castillo a sus espaldas, estaban a 100 metros frente a él y se acercaban rápidamente.
Sacando su varita y apuntando al suelo a 20 metros frente a la horda que se acercaba, lanzó una enorme llamarada de 100 pies de ancho y unos 10 pies de alto, empujando magia en el hechizo para que siguiera funcionando el mayor tiempo posible. Rompió su conexión con el hechizo y comenzó a disparar múltiples maldiciones con Fringo a la masa de arañas. Se vaporizaron masas de ellos y las piernas y la sustancia negra llovieron sobre los que estaban detrás de ellos. Sin embargo, su asalto no fue suficiente para detenerlos, ya que sus llamas se extinguieron, pudimos avanzar y todavía había arañas saliendo del bosque. Haciendo una pausa lo suficiente para lanzar un encanto sonoro, retumbó la escuela está bajo ataque, selló el castillo, las acromántula están avanzando por el lado este del castillo. Cancelando el hechizo, comenzó a encadenar hechizos penetrantes en la masa de arañas que ahora estaban a 20 metros de distancia. Tuvo cierto éxito con esto, podía encadenar perforadores para volar 2 o 3 veces por segundo, y las acromántulas caían acribilladas de agujeros. El fuego de hechizos comenzó a llover desde las ventanas superiores del castillo hacia las arañas de estudiantes o personal que no conocía, pero la acromántula seguía llegando a pesar de que el césped estaba cubierto de cadáveres de arañas. Tenía que haber miles de ellos todavía cruzando el césped, pero al menos finalmente habían dejado de salir del bosque. Apretando los dientes, Harry hizo llover más fuego sobre el grupo más grande y se escucharon chillidos agudos mientras las arañas corrían alrededor de los cuerpos cubiertos de llamas. Volviendo a la explosión de maldiciones, comenzó a llover hechizos sobre las arañas, explotando fragmentos de arañas y tierra lanzada hacia el cielo. El esfuerzo combinado de él y la gente que despidió de la escuela estaba empezando a reducir su número. Apenas se podía ver el césped ya que las arañas muertas que cubrían el césped estaban ardiendo y el césped estaba lleno de cráteres. El olor a araña quemada era acre en el aire mezclado con el olor a humo del pueblo. Este césped que alguna vez fue pacífico ahora era una zona de guerra. Mientras Harry observaba la carnicería, notó que una araña colosal emergía de los árboles, y luego una aún más grande seguía a la que tenían que tener al menos 6 metros de altura, un abdomen peludo y pellizcos que debían tener al menos 4 pies de largo. Estos deben ser Aragog y su pareja, sin tener idea de cómo manejar a un animal de ese tamaño. Voló en su camino independientemente de la esperanza de que algún tipo de inspiración lo golpeara. Volando en su dirección, vislumbró a los gigantes que él y Dumbledore habían capturado antes, estaban plagados de grandes arañas alimentándose de ellos mientras los gigantes luchaban contra la inutilidad de sus ataduras. Por lo que parece, 2 de ellos ya habían sucumbido a la muerte. Se dio cuenta de que Dumbledore y él mismo podrían haber creado inadvertidamente una distracción para alejar a un gran grupo de acromántulas de la escuela. Movió su escoba para flotar sobre las arañas que pululaban por los gigantes y rápidamente lanzó un incendio sobre el grupo de probablemente 100 arañas y luego se fue dejándolas ardiendo vivas. Definitivamente podría estar de acuerdo con su viejo amigo Ronald Weasley ahora, realmente odiaba las arañas. Harry no tenía idea de lo que iba a hacer con los grandes, pero sabía que tenía que llevar a cabo otra de sus famosas hazañas imposibles. Cotter contra Oxmea de Dumbledore notó que los aurores llegaban en oleadas para combatir a los gigantes y luchar contra los muchos hombres enmascarados. Los aurores estaban comenzando a avanzar, muchos de los gigantes habían caído y los hombres enmascarados estaban sufriendo muchas bajas. Los aurores que ya no usaban hechizos aturdidores disparaban hechizos penetrantes y rompehuesos que igualaban la fuerza utilizada contra ellos apenas por debajo de los imperdonables, y tanto los aurores como los mortífagos gravemente heridos estaban siendo trasladados fuera del campo de batalla porque Oxmeade se había convertido en un campo de batalla. Albus estaba enfrascado en una pelea con un enemigo que fácilmente podría igualarlo en cuanto al poder, lo único que lo había salvado hasta ahora era su experiencia. Aunque definitivamente estaba sintiendo el esfuerzo mientras contrarrestaba otra maldición oscura y devolvía el fuego con un hechizo noruego que aprendió de Heller que pulverizaría los huesos de las piernas de manera similar a ser golpeado por un martillo de guerra. El hechizo se desvaneció, pero su maldición de parálisis golpeó la pierna izquierda de Tom haciéndolo caer. Tom apenas evitó su hechizo de encarcelamiento mientras rodaba y lanzaba el contador a maleficio sobre su pierna. Estaba de nuevo en pie disparando hechizos mortales a la velocidad del rayo y solo Albus canalizando su magia en sus músculos le permitió contrarrestar los hechizos de Tom lo suficientemente rápido, pero se estaba debilitando mucho más rápido por hacer esto.
Sabiendo que no podía aguantar mucho más, envió una poderosa explosión de magia blanca directamente a Tom, quien a través de un poderoso escudo, la magia atravesó el escudo como si no estuviera allí y disparó a Tom a través de la pared quemada de los 3 palos de escoba. Tomando un respiro, se preparó para el próximo ataque de Tom, pero en cambio, escuchó a Voldemort gritar Mors Mordre y desapareció junto con sus seguidores que aún podían moverse o que aún estaban vivos o conscientes. Una gran calavera resplandeciente apareció en el cielo y cuando finalmente se asentó en su lugar, la mandíbula se abrió y una gran serpiente se deslizó como una lengua grotesca. Esta fue la primera vez que se lanzó una marca tenebrosa sobre un asentamiento mágico. La lucha cesó y ahora solo se oían los quejidos y gritos de los heridos, y órdenes ladrando órdenes. Esta hermosa ciudad ahora parece una aldea devastada por la guerra de la Segunda Guerra Mundial Mugle, los cuerpos cubrían las calles y la mayoría de los techos de los edificios se derrumbaron, se redujeron a cenizas o se hicieron pedazos. Esto fue una catástrofe y tuvo que volver a la escuela para ver si Adrián había podido mantener a raya a la acromántula. Cotter contra Hogwarts Harry había estado acosando a las arañas más grandes desde el aire durante 20 minutos, las estaba golpeando con Fulmus una y otra vez, no era tan efectivo como lo era con los gigantes. No se había detenido allí para avanzar, pero lo había frenado, todavía estaba a unos 50 metros de la escuela. Había notado que el fuego del hechizo cesaba desde el castillo, por lo que tomó eso como una señal de que los más pequeños habían sido derrotados, pero eso no le importaba en este momento. El exoesqueleto de estos dos era tan fuerte que podía rivalizar con la piel del dragón, la única herida grave que pudo hacer en un movimiento fue perforar hechizos en algunos de los ojos de la hembra, pero eso no los había ralentizado mucho. Siguió con su andanada, pero se dio cuenta de que todo lo que estaba haciendo era cabrearlos con Fulmus, cambió a incendio y el fuego encendió sus espaldas, pero no pudo quemar su exoesqueleto. Finalmente se quedaron sin opciones, ya que se habían acercado mucho al castillo. Aterrizó frente a ellos con unos 30 metros entre él y las arañas. Trajo las emociones, el odio y su deseo por la destrucción de las arañas a la vanguardia de su mente y lanzó su último hechizo Fiendfire. Un solo leopardo que era aproximadamente el doble del tamaño de un leopardo normal compuesto de fuego maldito casi blanco se lanzó de su varita, la bestia de fuego despejó la distancia hasta la acromántula más grande golpeando su pierna que instantáneamente se convirtió en cenizas. La araña gritó de dolor cuando perdió la pierna, pinzas haciendo clic de rabia y probablemente agonía. La creación de fuego de leopardo cambió de objetivo atacando las patas de la otra araña. El avance de ambas arañas se había detenido e intentaron regresar al bosque viendo una amenaza muy real en la bestia de fuego. Harry no los iba a dejar salir de aquí con vida, no después de haber demostrado que trabajarían con Voldemort, no, todos morirían. Harry controló la llama haciendo que golpeara las patas de ambas arañas, evitar que la llama se multiplicara y se volviera loca le estaba costando una tremenda energía. Si dejaba que su concentración se desvaneciera por un instante, podría causar la destrucción completa de Hogwarts y no iba a permitir que eso sucediera. Cuando la primera araña colapsó por tener 5 de sus patas quemadas y la segunda se estrelló justo detrás de ella, comenzó a forzar a la llama a colapsar sobre sí misma al igual que el otro hechizo en Azkaban, esto tomó un poder enorme y apenas lo logró. El leopardo se redujo al tamaño de un leopardo normal, luego al tamaño de un gato doméstico y finalmente hubo un estallido cuando un leopardo del tamaño de un gatito se extinguió. Harry cayó de rodillas jadeando, cuando sintió que el constructo colapsaba, realmente odiaba usar cualquier variante de ese hechizo, el costo que le costó a su magia fue intenso. Mirando su camisa blanca de botones empapada en sudor que estaba usando, pudo ver la luz azul de su runa dibujando energía mágica de la escuela brillando debajo. Como Hogwarts era tan mágicamente rico como era, podía sentir que su fuerza regresaba rápidamente y pudo ponerse de pie una vez más y tambalearse hacia la acromántula, que ahora estaba lisiada y haciendo clic furiosamente en el suelo. Convocando una rama del bosque, la transfigura en un claymore tomando la espada con ambas manos y se acercó a la más grande de las cabezas de arañas caídas. Con la hoja apuntando hacia abajo, levantó el mango sobre su cabeza y clavó la espada a través de la cuenca del ojo de la araña y en su cerebro. El agitado chasquido de sus pinzas se detuvo y arrancó la espada, la hoja ahora cubierta de una sustancia viscosa negra. Caminando hacia la mujer que estaba retorciéndose furiosamente haciendo clic en sus pinzas y pudo distinguir palabras que sonaban como una súplica, no que mostraría misericordia a estos monstruos.
Él empujó la espada a través de la cuenca del ojo hasta el fondo de su cabeza dejándola incrustada allí, observando cómo su lucha se detuvo casi instantáneamente. Tambaleándose de regreso a su escoba, se puso en marcha para estar atento a más sorpresas. Cotter contra Dumbledore llegó en una bola de fuego para ver el césped del este cubierto de acromántula muerta. Mirando hacia las puertas donde dejaron a sus prisioneros gigantes, vio otra masa de arañas carbonizadas y un gran charco de sangre que fluía de los gigantes todavía encadenados al suelo. Lo más probable es que los gigantes estuvieran muertos. Mirando hacia el bosque vio dos arañas enormes que yacían inmóviles en el suelo, una de las cuales tenía el mango de una espada en la cabeza. Al principio no había señales de Harry, pero pronto pudo distinguir una figura dando vueltas por los terrenos desde una escoba. Al ver a Dumbledore, la figura se dirigió hacia él y aterrizó suavemente a 3 metros frente al director. Adrián parecía cansado, no tenía heridas aparentes, pero su rostro estaba cubierto de hollín, sudor y una baba negra que Albus estaba seguro que era sangre de araña. ¿Hiciste todo esto? Dumbledore le preguntó algo sorprendido por los miles de acromántula muertos. Harry negó con la cabeza. Traté de frenarlos, la mayoría de los que estaban en el castillo eran los otros miembros del personal. Me concentré más lejos, le dijo Harry con cansancio. ¿Cómo te fue en el pueblo, director? Harry preguntó temiendo la respuesta. Hogsmeade es casi una pérdida total. Voldemort estuvo allí y mantuvo mi enfoque. Es horrible que los aurores todavía estén buscando sobrevivientes, y la aldea fue casi completamente aniquilada. Dumbledore dijo su tono abatido. El corazón de Harry se hundió con esta noticia. Voldemort había ganado hoy. Esto iba a sorprender al mundo mágico cuando llegaran los periódicos mañana por la mañana. ¿Necesitan ayuda? Harry le preguntó a Dumbledore. No, tienen la aldea sellada. Vamos, los dos necesitamos comer algo. ¿Y tú, mi chico, te ves muerto de pie?, dijo Dumbledore mientras ponía su mano sobre el hombro de Harry y lo guiaba al interior del castillo. Harry tendría la oportunidad de luchar contra Voldemort. Primero tendría que esperar para terminar sus horrocruxes. Aunque esta noche alimentaría su determinación de librar al mundo de este monstruo llamado Tom Riddle de una vez por todas. Final capítulo 18.